es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, Dios me les bendiga a todos mis hermanos en esta mañana de bendición, de victoria, de alegría, de alabanza y de adoración a nuestro Dios, porque el Señor se lo merece todo. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor. Nuevamente sean todos bienvenidos a la casa del Señor, sean todos bienvenidos y vamos a estar compartiendo de la palabra, de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Gloria al Señor. Padre poderoso, Padre maravilloso, te pedimos tu bendición, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos hables, te pedimos, Dios mío, Señor, tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra hace lo que debe hacer en cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Gracias por este pan de vida, gracias por esta palabra que nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir caminando y fortaleciéndonos en ti, Señor. Porque tú lo dijiste, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, de pan material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos da vida, nos da fuerzas y nos da ese alimento para avanzar, para ser fortalecidos y para seguir adelante. Háblanos en esta mañana, habla conforme sea la necesidad de tu pueblo, habla conforme sea la necesidad y la dificultad y la palabra que necesitamos en esta mañana para seguir adelante y para seguir viviendo. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta hora. Amén y amén, gloria al Señor. Yo quisiera antes de continuar, ahí donde está, que pueda, o siéntese, mis hermanos, pueden tomar asiento. Gloria al Señor, y que podamos tomar aire por un momento, hacer este ejercicio de tomar aire y soltarlo, en el cual podemos nosotros darnos cuenta de la grandeza de Dios, de este aire que respiramos y este aire que necesitamos para vivir físicamente. También necesitamos de la palabra del Señor para vivir, para ser alimentados, para ser fortalecidos. Y cada vez que escuchamos la palabra del Señor es este aire que tomamos, en el cual nos sentimos que el Señor toca y habla en nuestras vidas y nos da ese aire que estamos necesitando para fortalecer nuestros pulmones espirituales, también toda nuestra vida espiritual, para fortalecernos, para que ese aire de la palabra del Señor nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir avanzando, para en este nuevo día y en esta nueva semana que inicia, podamos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí la diestra del Señor nos ha fortalecido, y el Señor siempre, como lo prometió, siempre está con nosotros y va con nosotros. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios, bendito es el Señor. Vamos a iniciar, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo, libro de Salmos, capítulo 16. Salmos 16, 8. Voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Salmo 16, del 8 al 11, vamos a estarlo leyendo, gloria al Señor. Salmo 16, del 8 al 11, dice: sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida,
Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Gloria al Señor. Yo quiero leer todos estos 4 versículos. Vamos a estarlos desarrollando y tocando estos versículos, estudiándolos. Pero quiero que leamos nuevamente el último. Y dice: me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. O sea que en la presencia del Señor está nuestra alegría. Gloria al Señor. Mire qué importante. Me concederás la alegría de tu presencia. En la presencia del Señor hay gozo, hay alegría. Y el mundo la busca en otras cosas, cuando el Señor ya nos dice en dónde está nuestro gozo y nuestra alegría. Y dice el final: y el placer de vivir contigo para siempre. De estar nosotros para siempre. Me está hablando de la eternidad, de pasar a la eternidad con el Señor, no por algún tiempo, algunos días, sino que dice acá: para siempre. Gloria al Señor. Y he titulado este tema: el Señor nos muestra el camino. El Señor nos muestra el camino en el cual debemos andar. Gloria al Señor. Así que debemos entender que nosotros vamos o estamos de paso por este mundo. Que estamos, o como escuchamos en algunas ocasiones, somos peregrinos y estamos de paso. Es algo, un tiempo en el cual estamos nosotros en este mundo. Dice la palabra del Señor que una generación, 70 años, el tiempo de una generación, o los más robustos, 80 años, dice el libro de Salmos, que son aproximadamente el tiempo en el cual nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, de paso, vamos caminando. O sea, en esta tierra no somos eternos. Y cuando digo no somos eternos es porque hay personas que actúan y viven en este mundo viviendo y pensando como si fueran eternos. O sea, la forma de vivir, la forma de actuar, la forma, y más si tienen poder, pues algo en el cual la persona cree que es eterno y que va a vivir y que nunca va a morir y aún que nunca va a tener que dar cuentas delante de Dios. La persona cree que, o algunos se creen eternos, ¿sí? Cuando hay poder, cuando la persona se engrandece, cuando la persona se enseñorea, piensa que número uno, que es eterno, y número dos, que nunca va a tener que dar cuentas a Dios, porque ellos se creen dioses, como dice la palabra, con minúscula, pero realmente estamos de paso por este mundo. O sea que la vida y que el tiempo que nosotros estamos en este mundo es corto. Alguien lo definía, o se habla de un instante en este mundo en relación a la eternidad. Alguien dice que es un parpadeo de estar este tiempo nosotros viviendo. ¿Por qué? Porque la eternidad, alguien definía la eternidad como lo siguiente. Le preguntaron: ¿y qué es un día en la eternidad? Defíname un día en la eternidad. Y él dijo: bueno, hagamos de cuenta que, o veamos ese ejercicio en el cual una gota de agua cae sobre una roca que tiene el tamaño de una ciudad. Y entonces él decía: usted se da cuenta que cuando una gota cae y es repetitiva, pues va haciendo un hueco. Y entonces él decía que esa gota le caiga a esa roca o a esa piedra que tiene un tamaño gigante y le cae en la mitad, y esa gota golpea y golpea y golpea. Entonces él decía: cuando esa gota logre partir esa roca por la mitad, entonces ha pasado un día en la eternidad, decía él. Entonces nos damos cuenta como para poder definir la eternidad.
aunque a veces en algún momento de nuestra vida, o cuando yo digo la vida es corta, a veces nos pensamos en la infancia, en nuestra niñez o en la niñez de nuestros hijos, y va pasando y decimos, uy, pero oye, ¿cómo éramos nosotros? O cómo éramos diferentes, o la niñez, o nuestros hijos, y nos damos cuenta de que el tiempo va pasando, de que los hijos van creciendo, y a veces nos preguntamos, antes no nos hemos vuelto más viejos o no nos hemos envejecido, cuando nos damos cuenta de que nuestros hijos ya crecieron, ya estudiaron, ya pasaron por la universidad, y entonces el tiempo va pasando y nosotros creemos que, en ese caso creemos que no, el tiempo casi no ha ido avanzando. ¿Por qué? Porque a veces, a veces no, sino siempre decimos o nos referimos a nuestros hijos no como la persona, como el adulto, sino siguen siendo nuestros niños o nuestras niñas, ¿sí? Y entonces hablamos porque pensamos nosotros que el tiempo no ha pasado. En ese caso, que el tiempo como que se ha ido deteniendo y vamos nosotros ver creciendo nuestros hijos, pero creemos que el tiempo no pasa. Y como creemos que el tiempo no pasa, pues hablamos y decimos o nos expresamos de esta forma. O a veces decimos siempre, o sí nos damos cuenta que el tiempo va pasando, pero siempre van a ser nuestros niños, nuestras niñas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ocurre y eso es lo que pasa porque el tiempo va pasando, el tiempo no se detiene y nos damos cuenta de que debemos aprovechar el tiempo, de que nosotros debemos ir a la palabra del Señor, nosotros como conocedores, y aquí la palabra me dice que debemos nosotros pedirle al Señor que nos muestre el camino, que nos dé esa dirección, porque la palabra del Señor lo dice, me mostrarás el camino de la vida. El Señor es quien nos da esa dirección, el Señor es el quien nos muestra el camino que debemos vivir. Así que cada persona tiene una fecha de nacimiento, todos tenemos una fecha de nacimiento y también tenemos una fecha en la cual vamos a partir de este mundo y esa fecha no la conocemos, esa fecha la tiene el Señor conoce nuestras vidas, el Señor conoce el tiempo que vamos a estar pasando o que vamos a estar viviendo en este mundo, no lo sabemos, a veces pensamos o decimos, o hay personas que dicen, yo estoy muy joven todavía para buscar de Dios, yo estoy muy joven todavía, pero no es que estemos jóvenes, sino que es el tiempo que estamos acá. Hay personas que mueren jóvenes, hay personas que mueren adultos, otros que mueren ancianos. O sea, el tiempo que vamos a estar en este mundo no lo conocemos. Y por eso debemos vivir preparados, debemos acercarnos al Señor. Todos los días parte gente a la eternidad. Desafortunadamente muchos parten sin el Señor, sin la salvación, sin la presencia del Señor, aún sin conocerlo. Desafortunadamente pasa y es todos los días o cada minuto o cada segundo parte alguien a la eternidad y nos preguntamos, ¿partiría esa persona con el Señor? ¿Conocería? ¿Va a pasar, como acabamos de leer, va a pasar toda la eternidad en la presencia del Señor? ¿O va a pasar toda la eternidad apartado del Señor? De acuerdo sea la situación de cada una de esas personas. Así que la vida va demasiado rápido, la vida va corriendo y quiero que veamos nosotros, la palabra del Señor en Santiago 4:14 dice que que nuestra vida es como una neblina, que en la mañana está y al rato ya no está, ya se ha despejado. Eso es lo que compara la palabra del Señor con nuestra vida. O sea que nuestra vida está
y al tiempo ya no está. Es la palabra, es lo que el Señor nos dice acerca de la vida. Así que nosotros nos podemos preguntar, pero si la vida es tan corta, pero si la vida es tan corta, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿O por qué tanto esfuerzo para nada? Alguien puede preguntar, bueno, pero sí, realmente vamos a partir un día de este mundo, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta preocupación? ¿Para qué tantas cosas? Pero lo que podemos ver es que Dios tiene diseñado, y de acuerdo a lo que, en muchos versículos de la palabra del Señor, pero si vemos este que hemos leído, nos damos cuenta que Dios ha diseñado una vida para nosotros y tiene un propósito en nuestra vida, para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una función que desempeñar, pero no solamente en esta vida, sino el Señor tiene un propósito también para la eternidad con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Tanto en este mundo el Señor tiene un propósito, como cuando partamos a la eternidad, también el Señor tiene un propósito con nosotros. Nosotros podemos disfrutar esta vida, sabiendo que un día no estaremos, podemos disfrutarla, y también podemos nosotros prepararnos para la eternidad, que es lo que el Señor también busca, de que nosotros en este mundo, en este tiempo, estemos nosotros preparándonos, viviendo esta vida a plenitud, gozándonos en la presencia del Señor, pero también preparándonos para partir de este mundo, para partir a la eternidad con el Señor. Y en esta vida el Señor nos da una alegría, nos da un gozo. Hace algunos días cantábamos una alabanza que dice: este gozo que siento en mi alma, solo Cristo me lo puede dar. Solo el Señor nos puede dar el gozo y la alegría que nosotros sentimos. Y me gusta este coro, esta alabanza, porque dice: y como este gozo y esta alegría el Señor me la dio, el mundo no me la puede quitar. Y no me la puede quitar porque el mundo no me la dio. Y entonces, cuando cantamos esta canción y yo meditaba, digo, es cierto, el mundo no la puede quitar porque no nos dio nada, no nos dio este gozo, no nos dio esta alegría. El que nos dio el gozo y la alegría es el Señor. Y si alguien dice, alguno de nosotros decimos, es que este gozo que el Señor me dio, lo perdí, o el mundo me lo arrebató, me lo quitó, pues es un engaño. El enemigo lo ha engañado, porque es que el gozo y la alegría y la paz vienen de parte del Señor. Y así como el Señor nos lo da, es nosotros, si nos equivocamos, si nos apartamos, si le fallamos, si nos equivocamos y no nos arrepentimos, pues vamos a perder ese gozo y esa alegría. Pero no porque el enemigo nos lo quiera arrebatar, sí porque sí, o porque diga, no, es que yo lo veo muy contento, yo veo a esos cristianos allá alabando muy, muy alegre, voy a quitarles esa alegría. No nos puede quitar, porque esta alegría viene directamente del Señor. Y por eso el salmista, por eso David decía en uno de sus salmos, en una oración, está llena de caminos y de opciones. Isaías, el capítulo 35, versículo 8, en la versión Reina Valera dice: por más torpe que sea, no se extraviará cuando el Señor nos traza el camino. Y me habla, Isaías 35 me habla y habla y dice: el camino de santidad. O sea que el Señor nos traza un camino y nosotros identificamos, y si estamos conectados con el Señor, nos damos cuenta de que ese es el camino. Los discípulos le preguntaron: Señor, muéstranos el camino. Y esto me hace acordar de hace algún tiempo, en el cual le estaba compartiendo la palabra a un señor, y la persona, o este señor, era, bueno, de la religión tradicional, y la persona me dijo de una vez, pero es que, la controversia, y vino a mi mente
esta palabra del camino. Y yo le dije, esa misma pregunta se la hicieron los discípulos a Jesús. Y los discípulos le dijeron, Señor, muéstrame el camino. Y el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. El camino. Era como diciéndole el Señor a los discípulos, pero hace tanto tiempo que estoy andando con ustedes y no saben cuál es el camino. No saben cuál es la verdad. No saben cuál es la vida. Así que la vida está llena de caminos, de opciones. Pero si le preguntamos al Señor que nos muestre, Él nos da la dirección y nos da la ubicación. Y esto es muy acorde a lo que hoy en día estamos viendo en la era digital, del internet, del GPS. Y nosotros en ciertas partes o en ciertas ciudades, bueno, acá nosotros nos desplazamos, pero cuando vamos a una ciudad, y sobre todo si una ciudad grande o una ciudad, bueno, inmensa, necesitamos un GPS para podernos orientar. Y el GPS nos va diciendo y nos va dando el camino, pero ese GPS, ¿qué necesita para poder funcionar? Necesita el internet. Y entonces, cuando tiene ese internet, nosotros nos vamos guiando y llegamos a cualquier destino. Pero hay situaciones y hay momentos en que aunque tengamos el GPS, tenemos que concentrarnos y tenemos que estar como muy atentos a la voz y a la dirección del GPS. O sea, tampoco es tan sencillo. Y eso me habla de que hay situaciones y hay caminos que nosotros necesitamos ponerle atención, que hay una dirección que no es fácil preguntársela al Señor y debemos estar atentos. Y a veces necesitamos prestarle más atención y meternos más con el Señor, para que el Señor nos dé la dirección precisa, porque a veces empezamos a escuchar voces y nos confundimos y decimos, pero me parece que es por acá, pero al otro día amanecí pensando que es por el otro lado y al otro día no, que es por el centro, y nos confundimos y necesitamos decir, Señor, necesito afinar mi oído. Hay ocasiones que en alguna ocasión estábamos buscando una dirección. Bueno, estaba en Estados Unidos con la familia y íbamos buscando una dirección y yo puse el GPS y dije, bueno, llegamos en tantos minutos, pero llegué a un punto en que habían como unos 6, 8 o 10 puentes, y cuando me di cuenta de eso, traté como de hacerla lo mejor y no. Me desvié, me salí del camino, el GPS, vamos a recalcular. El caso es que pasé como 6 veces por ese mismo punto. Algo que de pronto llegaba en media hora, se nos fue como a hora y media o 2 horas. Y yo siempre llegaba al mismo punto y decía, bueno, por aquí no es, vamos por este lado, y vamos por este lado. Y el GPS siempre mostraba el mismo punto. Pero cuando aparecían toda esa cantidad de puentes me perdía. Y le dimos vuelta hasta que logramos llegar, hasta que el GPS me dio el visto bueno, sí, por acá es y más adelante. Y entonces nos damos cuenta de que necesitamos nosotros estar atentos, de que necesitamos nosotros poner en ocasiones y sobre todo en decisiones difíciles de tomar, la mayor atención, porque hay muchos caminos y hay muchas opciones. En este mundo encontramos muchas opciones y es responsabilidad de nosotros decir, me voy por acá, tomo esta decisión, tomo esta opción, cuando la palabra del Señor nos dice, nos guía, nos da el camino. Y este manual de vida, la palabra del Señor, nos da la dirección. Y entonces nosotros tenemos la opción, y el mundo y todos tenemos la opción de decir, obedezco la palabra del Señor o me busco mis propios caminos.
mis propios atajos. Hay personas que dicen, bueno, esa persona estudió y bueno, tantos años, se hizo profesional, y al final lo que la persona, eso puede ser como alguien lo puede ver desde el punto de vista. Bueno, la persona estudió y a la final era para conseguir plata, para conseguir dinero. Y la otra persona dice, yo no necesito eso, yo lo que necesito es conseguir dinero y me busco estos atajos. Y al buscar estos atajos, llega y dice, mire, busqué esos atajos, le hice trampa, hice lo que sea, y llega al mismo punto, conseguí dinero, sin necesidad de tanto tiempo, de estudiar, de esforzarme, nada. Llegamos al mismo punto, pareciera, ¿no? Pareciera que es el mismo punto. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. O sea, pareciera, que me habla de apariencias, de que la persona cree, que la persona puede ser engañada. ¿Por qué? Porque la persona buscó el camino fácil, porque la persona obvió la palabra de Dios, este manual de vida. Yo me pregunto en esta mañana quiénes han armado esos módulos o esas, ¿cómo se llama? Modulares, muebles, que los conseguimos en los almacenes de cadena y los vemos armados y decimos bonito, y cuando nos entregan es una caja delgadita, pesada, y nosotros decimos, pero ¿cómo así? Y esto, no, es que toca armarlo. ¿Y cómo lo armo? No, ahí están las instrucciones. Entonces, si alguno ha armado estos muebles, pues sabe de qué les hablo, ¿sí? Y entonces nosotros podemos, cuando llegamos a la casa y abrimos la caja, podemos tomar dos opciones. Una, coger las instrucciones, las letras, la A, la B, todo va marcado, mirarlo, analizarlo y seguir el conducto, seguir de acuerdo al manual, seguir las instrucciones. Y de acuerdo a esas instrucciones, pues armamos el mueble. Pero también podemos decir, no, eso, yo solamente con la foto me doy cuenta y lo armo. Eso facilito y muestre la foto y empezamos a armarlo. Porque a veces ya creemos también que como hemos armado varios, pues ya a un punto no necesitamos instrucciones. Y cuando decimos que no necesitamos las instrucciones, empezamos a armarlo y resulta que al final como que parece que ya está armado, pero nos sobraron piezas. Y cuando empezamos a mirar, eran piezas claves porque eran las que le daban la estabilidad al mueble. Y después, ¿qué nos tocó hacer? Desarmarlo totalmente porque esa pieza casaba, pero al principio. Y entonces nos toca desarmarlo y decir, me toca utilizar las instrucciones. O sea, al final reconocemos que nos equivocamos y que nos tocó utilizar las instrucciones, seguir las instrucciones para poder armarlo. Y eso ocurre exactamente con la palabra del Señor. Y nos equivocamos y al final decimos, Señor, perdóname, porque tu palabra me daba esta instrucción, tu palabra me decía cómo era, pero yo de terco, porque yo pensé que me las sabía todas, ahora tengo que volver a la palabra del Señor y obedecerla. Pero ya no tan sencillo, porque ya han quedado unos errores que traen sus consecuencias. Y entonces decimos, pero me siento sin paz. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado y hemos fallado. Y decimos, bueno, algunos le echan la culpa a Dios y le dicen, Señor, no me escuchó. Pero otros le dicen, Señor, perdóname, porque sé que me estaba diciendo, porque sé que me estaba mostrando y yo no quise obedecer, sencillamente pensé coger un atajo, hacerlo a mi manera, buscarlo a mi manera, buscar a Dios a mi manera, como hoy en día mucha gente piensa, no, tranquilo, búsquelo como usted cree que debe buscar a Dios, yo lo busco a mi manera, como yo creo, como me enseñaron, así que Dios me muestra el camino de la vida. Así que hay caminos, como dije hace un momento, que son torcidos, pero el Señor nos da, a través de su palabra, nos da el discernimiento para no dejarnos engañar
por las apariencias, como hoy en día muchas personas se dejan engañar por las apariencias, por todo lo que está saliendo, por toda tanta información que obtenemos hoy a través del internet, y gran parte de esa información es falsa. Es de apariencias, es para tratar de que la persona tome ese consejo cuando son apariencias. Y nosotros no podemos, como dije hace un momento, desorientarnos y coger el camino que no es. ¿Por qué? Porque vamos a perder tiempo, nos vamos a llenar de problemas, de dificultades, y al final vamos a tener que reconocer de que nos hemos equivocado y tenemos que volver al mismo punto para volver a empezar y pedirle perdón al Señor. Así que para poder vivir por el camino de la vida necesitamos 3 cosas. Para poder vivir por el camino de la vida: número 1, gratitud; número 2, fe; y número 3, obediencia. Gratitud, debemos ser nosotros agradecidos, primeramente con el Señor, pero también con el prójimo. El agradecimiento abre puertas. Hay que ser agradecidos por las bendiciones que el Señor nos da. Como dije hace un momento, hay muchas cosas que nosotros tenemos: el gozo, la alegría, la paz. Hablamos hace algunos días de los frutos del Espíritu Santo, la templanza, la mansedumbre. Eso el Señor coloca la semilla en nosotros y nosotros la vamos desarrollando. Eso no es por imposición de manos. Hermano, impóngame manos para que yo tenga un buen carácter. Y entonces me impuso las manos y ya en 1 hora, 2 horas o al otro día soy la persona más tranquila, de un buen carácter, paciente, agradecido. Nada. Entonces eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el Señor coloca la semilla en nosotros y es responsabilidad de nosotros ir haciendo crecer esa semilla. Y a veces nos equivocamos y nos resbalamos y volvemos y nos levantamos hasta que aprendemos a ser pacientes, hasta que aprendemos a tener fe, hasta que aprendemos nosotros a obedecer. Así que la gratitud. Y esa gratitud es cuando Pablo le dice al Señor, o Pablo lo deja escrito en su palabra, en la palabra del Señor, y Pablo dice: sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez. Y eso me habla de contentamiento. Eso me habla de que Pablo aprendió. Y cuando Pablo dice estas palabras, no es porque lo aprendió de un día para otro. Tuvo que sufrirlo, tuvo que batallar, tuvo que preguntarle muchas veces al Señor, pero aprendió, y ese aprendizaje que le dio, contentamiento. Así que Pablo entendió de que la bendición, que el gozo, que la alegría no venía del tener o no tener, sino dependía de Dios, de tener la presencia de Dios, de estar al lado, de pedirle al Señor una dirección y que el Señor se la diera, que el Señor le hablara. Y Pablo entendió y dijo: esto no tiene precio. Esto que tengo, y es la presencia del Señor, no tiene precio, y esto no se negocia. Esto que el Señor me ha dado no tiene precio ni se negocia. Yo en algunas ocasiones le he dicho a personas que tratan hay inconvenientes, y le he dicho a personas: mi tranquilidad no tiene precio. Mi tranquilidad no tiene precio. Porque es la verdad. O sea, el estar tranquilos es lo que el Señor nos ha dado, y eso no podemos nosotros negociarlo por alguna cosa, algún detalle, y que después no podamos nosotros vivir a todo momento el pensamiento, y el pensamiento viene, y el problema y la dificultad, y peleamos nosotros internamente, ¿no? Y a veces hasta nosotros resultamos hablando solos por la calle, preguntándonos y respondiéndonos y peleándonos y manoteando, y el que nos ve por ahí nos dice: ¿usted habla solo? Y yo solo, no, yo no. Tan raro, yo no estaba diciendo nada. Y hablamos nosotros y nos preguntamos y nos respondemos, y está ese pensamiento y está esa pelea. ¿Por qué pasa? Porque hay una pelea interna, ¿sí? Y porque hay algo que nos quita la paz, ¿sí? Y no solamente
bueno, si eso es en la calle, ¿cómo será en la casa, no? Y allá casi nosotros quedándonos dormidos y allá, y por qué, y la lucha, y eso nos quita el sueño y no nos deja dormir. Pero lo tremendo es que nos acostamos con ese pensamiento, lo tremendo es que nos levantamos pensando en lo mismo. ¿Y eso qué nos quita? La comunión con Dios. ¿Por qué nos quita la comunión con Dios? Porque ya no queremos orar, queremos pelear en la mente y queremos arreglar los problemas en la mente. Y decimos, no, yo oro, pero cuando arregle este problema. Y resulta que este problema no lo podemos resolver nosotros porque ya hay personas de por medio. Y es cuando tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle, como le dijo David, devuélvame el gozo, Señor, devuélvame la paz. Esto no es de nosotros, esto no es ya no es un esfuerzo. Bueno, tenemos que esforzarnos, pero tenemos que rendirnos ante el Señor. Y debemos decirle, Señor, ayúdame, Señor, me equivoqué, Señor, me puse a negociar cosas que no tenía que negociar, Señor, me puse a negociar fundamentos. Cuando tocamos los fundamentos de la palabra del Señor, cuando esos fundamentos no se pueden tocar. Y en alguna ocasión alguien me preguntó y me dijo, hermano Víctor, ¿por qué yo siempre estoy con esa lucha? Y yo paso por un negocio, yo paso por un lugar, por una, ¿cómo se llama esto? Licorera, y eso, un pie me tira para allá y el otro para el otro lado, y esa lucha, ¿por qué? Y él me dijo, yo no entiendo por qué, yo busco de Dios. Y yo le dije, porque nosotros no podemos tocar los fundamentos. Y los fundamentos son los fundamentos, no podemos negociarlos. Y cuando empezamos nosotros a negociar esos pensamientos, aún en nuestra mente pasa eso y ocurre eso. Los fundamentos son los fundamentos, y eso es como cualquier fundamento de un edificio. Y si yo cojo acá y le digo, voy a quitar esta columna porque me quita la visibilidad y la persona que está allá no puede ver bien la pantalla, el televisor, vamos a quitarlo, ¿no? ¿Qué nos pasaría acá? Pues, alguien que piense y diga, no, espere un momentico, yo salgo corriendo de acá porque esto va a ocurrir una catástrofe. Son fundamentos, son columnas que no se pueden tocar. Y eso ocurre exactamente con la palabra del Señor, la gratitud, el contentamiento del cual nos hablaba el apóstol Pablo. Así que debemos ser agradecidos y debemos ir por la vida siendo agradecidos. Gloria al Señor. La fe, y la fe me habla que en medio de las dificultades debemos tener la confianza de que Dios lo va a hacer. La confianza. Leíamos el día de ayer Isaías 26:3, y me habla de poner la mirada, de poner la confianza en el Señor. Y cuando nosotros tenemos la confianza del Señor, empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida, algo especial, el gozo, pero también la seguridad, el temor se va. Y por eso el versículo 9, el mismo que hemos leído, Salmos 16:9, me dice, el Señor siempre está conmigo. Y cuando nosotros creemos y sabemos que el Señor siempre está con nosotros, ¿qué hay? Hay confianza, hay seguridad. Y dice, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Y cuando el Señor está a nuestro lado, cuando el Señor está de nuestra parte, pues nos sentimos confiados, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos seguros. Hay confianza de que el Señor nos está protegiendo, nos está guardando, y que Él tiene el control de todo. Que Él tiene el control de todo. El enemigo nos hace pensar y en sus pensamientos y sus dardos de fuego nos hace pensar en ocasiones que el Señor se olvidó, que el Señor perdió el control de esa situación. Pero nunca, el Señor siempre tiene el control. Y el Señor tiene el control de nuestras vidas, de nuestras familias. El Señor solamente nos dice, confíe en mí y siga mis instrucciones, siga mi palabra, siga caminando por el camino que le he trazado.
Siga ese camino, ese camino que le he trazado a través del GPS, que es la palabra del Señor, y del internet, que bueno, puedo relacionarlo como el Espíritu Santo, ¿sí? que es el que estamos nosotros conectados con el Señor. Y debemos entenderlo, no vaya a pensar y decir, no, es que el pastor habló esta mañana y dijo, no, que el que esté pegado al internet es el que está pegado al Señor, y entonces yo era una persona muy espiritual y no me he dado cuenta, que a toda hora me lo paso pegado al internet. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una figura, estoy hablando de que así como estamos conectados a través de nuestro internet, ¿cuál es? Nuestra oración. Nuestra oración, conectados al Espíritu Santo, conectados al Señor, para que el Espíritu Santo nos hable y trabaje en nosotros. Esa es la presencia y la obediencia al manual de vida. La obediencia a la instrucción del Señor, a lo que el Señor quiere hacer en nosotros, a lo que el Señor quiere trabajar en nosotros. Mire que nosotros a veces nos metemos en cosas, o en algún momento de la vida nos metemos en cosas que después nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, sácame de este problema, sáqueme de esta dificultad, y utilizamos la palabra del Señor. Señor, así como libró a Daniel del foso de los leones, líbrame de este problema, ¿sí? Y cuando vemos que no ocurre, bueno, el Señor por su misericordia en ocasiones nos saca de problemas que por desobediencia, ¿no? Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, ¿por qué el Señor libró a Daniel del foso de los leones? Porque era una persona íntegra, ¿sí? La relación, había integridad. Y entonces le podemos pedir al Señor, y en ocasiones el Señor por su misericordia nos saca de algo que nosotros mismos nos metimos. Así que como número 2 de la pregunta que hice inicialmente, ¿cómo vivir la vida y disfrutarla sabiendo que un día ya no estaremos? Y como número 2 a esa pregunta, Dios es la fuente de alegría. Dios es nuestra fuente de alegría. Así que la alegría del Señor, la alegría de nosotros es la presencia del Señor. Que nuestra fuente de alegría sea el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces esa fuente de alegría son muchas otras cosas. La gente tiene como fuente de alegría el dinero, tiene como fuente de alegría la fama, tiene como fuente de alegría las cosas materiales, la empresa, el trabajo. Eso hay que hacerlo, pero a lo que me refiero es que la persona se siente alegre, bueno, haciendo un trabajo, pero esa alegría está supliendo que la persona busque de Dios, que esté buscando la presencia de Dios. O sea que nuestra fuente de alegría debe ser la presencia de Dios y no otras cosas. ¿Por qué? Porque son fuentes de alegría equivocadas, fuentes de alegría que realmente son pasajeras, porque el trabajo, porque la fama, porque lo material, eso se va a acabar, eso un día va a terminar. Pero si la presencia, si nuestra alegría es la presencia del Señor, eso es eterno. Y no solamente en este mundo, sino cuando partamos, esa presencia sigue con nosotros. La presencia, porque es la fuente de alegría, porque la presencia del Señor es nuestra alegría. Y como número 3, Dios preparó la eternidad para nosotros. Dios preparó la eternidad para nosotros. Y termina diciendo el versículo, el placer de vivir contigo para siempre. Gloria al Señor. El placer de vivir contigo para siempre. ¿De qué me está hablando? De eternidad, de pasar la eternidad viviendo con el Señor. Y dice el salmista, el placer de vivir la vida contigo. O sea que dice el Señor en Juan 14, 2 al 4, podemos verlo. Hija, podemos verlo, en el cual me habla y dice el Señor que en la casa de mi Padre muchos lugares hay. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que no voy a prepararles un lugar? Me voy a preparar lugar para ustedes, para vosotros. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Gloria a Dios.
para que el Señor siempre esté con nosotros. Vamos a mirar otro texto, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, y ustedes conocen 4:13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan que lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Dice el 15, y les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Dice el 18, así que animémonos unos a otros con estas palabras. Gloria al Señor. Y veamos un último versículo, Apocalipsis 21, del 1 al 5, hablando de pasar la eternidad junto con el Señor. Apocalipsis 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Gloria a Dios. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y dice el 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Así que, mis hermanos, termino con estas palabras. Adelante. Que esto que acabamos de leer lo demos a conocer a otras personas, lo demos a conocer entre nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los que lo tengan. No tengo nietos, pero que demos a conocer. Y digo con nuestros nietos porque, por lo siguiente, porque resulta que mi abuela era la que me llevaba a la iglesia. Yo tendría 9, 10 años. La que me llevaba a la iglesia cristiana. Bueno, ella inicialmente, yo pensaba estos días y tal vez éramos como que ella le gustaba andar conmigo y viceversa. Y entonces inicialmente yo la acompañaba. Yo digo esto para que compartamos en nuestra familia. A veces pensamos y decimos, no, mis hijos se dan cuenta y ellos no. Compartamos la palabra, compartamos los testimonios, las bendiciones. Y mi abuela me llevaba, pero ella inicialmente me llevaba era a las misas de aguinaldos, ¿sí? Y entonces ella me llevaba a las misas de aguinaldos, y la misa empezaba a las 5 de la mañana y nosotros a las 4 de la mañana ya estábamos sentados en la banca, ¿sí? Porque ya mi abuela, mi nona, yo le decía a mi nona, le gustaba estar tempranito, ¿sí? A las 4 de la mañana, y a mí me gustaba acompañarla. Y el día que ella de pronto me despertaba, yo no me despertaba, ya se iba sola para la misa de aguinaldos. Cuando regresaba yo le decía,
abuela, ¿por qué no me, nona, por qué no me levantó? Yo pues lo levanté, no, yo no escuché nada y entonces yo le decía, bravo, que por qué no allá. Entonces ella siempre me llevaba y a mí me gustaba estar allá y acompañarla y así fuera temprano estaba yo ahí, pero un día ella me dijo, hijo, vamos, acompáñeme a la iglesia, me dijo así. Pero me lo dijo después de un tiempo, entre semana, y a la iglesia, pero a la iglesia hoy, un día entre semana, 7 de la noche, me dijo, sí, es que es otro lugar. Y nos fuimos y la acompañé porque yo la acompañaba, eran como 10 cuadras, llegamos allá y nos regresamos en taxi. Y yo la llevaba, pero ya cuando llegué o fuimos, a mi abuela le han compartido del Evangelio. Y dijo, voy a ir, y empezamos a ir. Y entonces ya no eran las misas de aguinaldo, sino la acompañaba a la iglesia cristiana, al templo íbamos. Y yo al principio decía, esto como raro esto acá, pero me gustó y empecé a escuchar palabra. Y durante algunos años estuve acompañándola. Y durante ese tiempo yo la acompañaba, me gustaba acompañarla, me empezó a gustar la palabra, empecé a recibir la palabra y ahí el Señor me fue tocando, me fue enseñando y fue la forma como yo conocí del Evangelio. Y entonces cuando yo digo nuestros hijos, los nietos, los que tengan nietos, empiecen también a hablarle y compartirle la palabra del Señor, porque nosotros no sabemos qué va a ocurrir más adelante. El Señor sí lo sabe, porque Él es el que traza los caminos de nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer y el Señor se encarga de lo demás, de dar el crecimiento, de dar el fruto, de podarnos, de enseñarnos, de limpiarnos. El Señor sigue haciendo la obra. Y entonces mi abuela era una mujer de carácter, era abuelita, pero era de carácter. Y entonces como yo empecé a ir, a mí aún en la misma familia o con los amigos del barrio o aún de la misma familia, me empezaron bueno, lo que llama hoy el bullying, a tomarme el pelo, que ahora me volvió evangélico. Y cuando mi abuela escuchaba eso de una vez, no lo moleste, sí, estamos yendo a la iglesia, ustedes deberían hacer lo mismo. Y les hablaba, y aún en la familia, ¿cómo que no? Él me está acompañando, a él le gusta acompañarme, y me defendía. Yo me sentía como que, uy, mi abuela me siento respaldado. Y ella era una mujer de un carácter fuerte, pero yo la veía llorando en ocasiones. Y cuando la veía llorando en ocasiones, era llorando que entraba yo a la habitación de ella a sacar algo, cualquier cosa, y la veía de rodillas orando y llorando. Y yo pues esa parte no la entendía. Yo decía, tan raro mi abuela, quién sabe qué le pasó. Y cada vez que yo entro a la habitación llorando, pero después con el tiempo entendí. Y después con el tiempo entendí cuáles eran esas lágrimas por la familia, por sus nietos, por sus hijos. Y tal vez ella se fue, ella murió, partió de este mundo, como lo compartí hoy. El tiempo, se cumplió el tiempo de ella, pero los frutos que ella no vio quedaron. Porque el que da los frutos es el Señor, porque el que se encarga de dar crecimiento a esos frutos es el Señor. Así que adelante, así que aunque no veamos las cosas, aunque nosotros no veamos los frutos los da el Señor. El Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que se encarga de que los frutos se den en su tiempo. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito es el Señor. Y así ocurrió y así pasó. Y en algún día ella partió de este mundo estando en una campaña de la iglesia, le dio un ataque y ahí murió alabando al Señor. Y todo eso lo cuento porque esas cosas nos marcan, esas cosas como que el Señor las permite para que nosotros sigamos hacia el objetivo, hacia el blanco, como dijo el apóstol Pablo, mirando
el blanco, mirando lo importante, mirando el camino que el Señor nos ha dado. Y ese camino es el Señor el que ha trazado en nuestra vida, porque el Señor tiene un propósito tanto en este mundo como en la eternidad y nos está preparando. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito el Señor, coloque sobre sus pies y déle un aplauso nuevamente al Señor por su palabra, por sus bendiciones, por su fidelidad, porque cada uno de nosotros tenemos frutos para el Señor. El Señor no quiere que nosotros estemos sin frutos. El Señor quiere que nosotros demos frutos para la gloria y la honra de su nombre. Gloria al Señor. Padre poderoso.